El marco del cooperativismo también es nuevo, justamente y como consecuencia, a mi forma de entender, de dos factores. Primero, el territorio cultural que trabaja y trabajó asociativamente, históricamente, y segundo, la decisión política de un gobierno nacional que entendió que el cooperativismo era una herramienta posible para tratar de mejorar las condiciones de trabajo. En términos prácticos podemos decir que esa herramienta mejoró las condiciones de trabajo y creo que es una discusión que nos va a llevar un rato poder llegar a una respuesta sobre eso. Pero bueno, hoy con 1 año y medio de la generación formal de la federación y 5 años de trabajo desde el marco de la pandemia a la fecha, nucleamos a 27 cooperativas de 13 provincias del país. Esta grupalidad se extiende a más de 50 cooperativas y seguimos trabajando para tratar de construir una federación fundamentalmente federal, agotados de la centralidad del discurso de la capital, que es otra de las características muy depredadoras. Se ha dicho muchísimo de muchísimas cosas y pensaba, bueno, a ver qué puedo aportar de distinto a todo esto que se viene diciendo, y creo que hay una cuestión que nos trae, y no casualmente, la obra de teatro que vimos al principio, que nos trae un poco de cómo se genera el movimiento cooperativo desde la inmigración y demás, que se genera básicamente para resolver necesidades colectivas. No se genera porque el cooperativismo simbólicamente era hermoso y nos encantaba y qué sé yo, no, había que resolver la vivienda, nos juntábamos para resolverla, había que resolver la comida, nos juntábamos para resolverla. Bueno, ¿cómo se reconfigura eso en un momento histórico que radicalmente es distinto por múltiples cuestiones? En principio, empezar a pensar la desterritorialización, qué palabra difícil que elegí para decirlo, pero es la pérdida de sentido de propiedad sobre el territorio. El territorio no digo la casa donde yo pueda construir mi vivienda. Yo soy hijo de una generación en la que mis padres sí crecieron con el sueño de la casa propia. Y no casualmente, uno no, porque básicamente sería como soñar en vano, digamos, sería algo que no tiene sentido, no tiene sentido práctico, porque no tiene anclaje en lo real, en lo que realmente sucede. ¿Qué nos ha generado esto? No solo desde la vivienda, sino de la ocupación del espacio. Lo podemos pensar en los espacios públicos, las plazas, los parques, los clubes, los distintos sistemas de cogestión y administración por parte de la sociedad civil, de los recursos propios de la sociedad civil. Y no hablamos en esto de las distintas formas de organización gubernamental, sino de otros formatos de organización como somos las cooperativas. Entonces, si yo no pertenezco a un territorio, difícilmente lo defienda. Eso a la vez se configura en una modificación muy fuerte de la estructura del trabajo y de la figura simbólica del trabajador y la trabajadora, que lejos han estado los movimientos de trabajadores de poder interpelarlo. ¿Sí? Lo veíamos en la campaña, en la suerte de contracampaña, si se quiere, de avisorando esta cosa, que ni siquiera no se me cuesta ponerle un calificativo, a lo que nos gobierna a nivel nacional. Digo, le decías, van a perder los derechos laborales, y yo me pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles derechos laborales iba a perder si de todos modos no tenía ninguno? No tenía aguinaldo, no tenía vacaciones, trabajaba 24/7, trabajo 24/7, sigo sin aguinaldo, sigo sin vacaciones. Entonces, ¿a qué parte del pueblo trabajador se le estaba hablando cuando se le decía que se iban a perder los derechos laborales? Y una parte muy pequeña, la que decían, ¿no?, que o es empleada del Estado o es empleada del capital privado, que hoy por hoy estamos hablando de últimos datos, más casi el 60% o el 60% de los jóvenes de menos de 29 años trabajan en la informalidad. Entonces, ¿a quién le hablamos cuando decimos que esos derechos se iban a perder? No lo leímos, nadie lo vio, pero no había derechos por perder, porque ya lo habíamos perdido. Entonces, si no tenemos territorio y si no podemos identificar a la figura del trabajador y la trabajadora, difícilmente podamos instrumentar cualquier herramienta para mejorar la situación, cualquiera. El cooperativismo y el asociativismo en general, una de esas tantas herramientas que creo yo que para poder interpelar esto y para poder aportar otra cosita, se habló mucho de producción, creo que es importantísimo empezar a revisar consumos, porque no es solo producción, no es solo lo que producimos, sino, y diría fundamentalmente, lo que consumimos. Nosotros somos cooperativas culturales. ¿Qué hacemos las cooperativas culturales? Sí, llevamos adelante espacios culturales, elencos de teatro, salas de cine, distintas compañías,
prestamos servicios de audio, de iluminación, de producción, multiplicidad, cooperativas de profesionales en la antropología, en la arqueología, en las ciencias sociales, producciones de ciencia y conocimiento desde el cooperativismo. Eso encuadra un poco hoy ARDE y pretende construir en ese sentido. Entonces, pensar que perdimos territorio, y no se trata de esta disputa de la reforma agraria, se trata de la disputa simbólica. Pensar que el trabajador y la trabajadora tienen una configuración distinta, y post este proceso y durante este proceso estamos generando una suerte de conurbano de trabajadores expulsados de los distintos sistemas que van a quedar, y estamos quedando, por fuera, y en eso el movimiento cooperativista nos plantea una oportunidad bastante interesante. Porque esos trabajadores y trabajadoras no van a estar contenidos en nada. De hecho, no lo están. Es decir, pasa hoy, no es posterior. Hoy no lo están. Ahora, y habiendo tantos representantes del Estado, del gobierno, perdón, y con esto termino, empezar a invitarnos a la reflexión, a esta cosita que se nos enseñaba por ahí en educación ética y ciudadana, cuando íbamos a la escuela, de que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, y el Estado es más grande en realidad que el gobierno, pero al fin y al cabo, en la medida que uno va viviendo, se torna como medio difícil. No está tan claro de que realmente el Estado es más grande. Porque cuando tenés un gobierno que quiere hacer, te copa absolutamente todo, y todo lo que no forme parte de esa estructura de gobernanza queda 100% por fuera. Entonces, en ese sentido, desde ARDE lo que entendemos es que tenemos que generar espacios de cogestión desde el sector cooperativo para con el Estado, para con el gobierno concretamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llevar adelante espacios sociocomunitarios que generen arraigo y pertenencia de las distintas comunidades a sus lugares, desde una estructura de trabajo que invite a su vinculación, desandando la desterritorialización, la reconfiguración del formato del trabajador y la trabajadora, y utilizando el movimiento asociativo que tiene muchísimos años. Uno viene a sumarse a un pedacito muy pequeño y a tratar de construir desde ahí, pero utilizando la herramienta asociativa para dar respuestas concretas a estas cuestiones. Todo esto envuelto en una revisión seria, sincera, individual y colectiva de cuáles son nuestros consumos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que la intervención de nuestro compañero Federico Peralta, para nosotros y nosotras que somos parte de ARDE, como Visión 7 y como 7 sellos y demás, nos llenó de orgullo y de alegría escuchar esto, porque un poco pudo poner en palabras lo que muchos y muchas venimos hablando entre nosotros y nosotras, y quizás no lo hemos podido canalizar de forma correcta hacia quienes son parte del Estado. Y allí, en ese encuentro que hicieron las compañeras y compañeros de la comunitaria, lo hicieron en un momento muy estratégico, porque en un momento en el cual estábamos todas y todos en nuestros problemas, en las cuestiones económicas que tenemos cada cooperativa. Y fue muy acertado hacerlo, porque pudieron escuchar lo que nos está pasando. Y esto que hablaba recién Federico, de que somos el 60% de la población que no tenemos derechos laborales, que no tenemos unas vacaciones pagas, que el aguinaldo, que el monotributo, que el aguinaldo, que hay un montón de cosas que nos están faltando, y que a la hora de pensar, cuando el año pasado hacíamos los encuentros de cooperativas pampeanas, decíamos, no, ¿cómo puede ser que un cooperativista vote un gobierno de derecha? Pero bueno, nosotros y nosotras no supimos, o mucha parte de la dirigencia no supo escuchar lo que nos estaba pasando, lo que les está pasando a muchas personas, que es esto, que nos están excluyendo, que esto que decía bien Federico, somos el conurbano de cómo es de lo que son los trabajadores, porque es como que somos trabajadores de segunda o de tercera, y eso estuvo aplicado en el voto. Y la verdad que si queremos construir otro tipo de país, o esto de que están todos con el tema de volver y vamos a volver y demás, hay que empezar a mirarnos y hay que empezar a pensar entre todos y todas
para qué realmente queremos volver, para qué queremos compañeros y compañeras dentro del Estado, potenciándonos, por qué lo necesitamos, y no para que sea una quintita o cosas que tienen que ver con lo más personal, sino que tienen que ver con algo que necesitamos. Necesitamos derechos, necesitamos trabajar, necesitamos entre nosotros y nosotras conocernos, esto que hablaba un poco del consumismo, de consumir. No nos estamos consumiendo entre nosotros y nosotras. Cuando fuimos al Encuentro Nacional de Cooperativas ahí en América, vimos una cantidad enorme. De hecho, la semana pasada estuvimos con unos compañeros de Uruguay que están armando una hermosa cooperativa, con tema del medio ambiente y demás, y no nos estamos mirando. Y no nos estamos mirando porque nos está atravesando la agenda individual de cada cooperativa, y a su vez, ¿quiénes nos están escuchando? ¿Quiénes están pensando en nosotros y nosotras a la hora de, en las plataformas, escribir algo en relación a esto? Un poco cuando armamos el primer encuentro de cooperativas de trabajo, lo que pensamos es armar algunos puntos que necesitábamos que estuvieran en las plataformas electorales para poder un poco acompañar esta situación que en ese momento era bastante caótico porque veníamos de una pandemia, habían muchas cooperativas que habían cerrado sus puertas, pero otras que habían abierto y se estaba generando cierta esperanza, y que ahora lamentablemente estamos viendo que vuelve a decaer todo, porque obviamente la situación económica nos está atravesando fuertemente, y lo último, esto de empezar a federalizar esta cuestión de que siempre todo lo vemos en los lugares con más cooperativas, o bueno, esto que sucedió en América, ir a una localidad pequeña y encontrarnos ahí, eso estuvo muy bueno. Bueno, sin más, pasó por allí Federico Peralta, que es el presidente de la Federación ARDE. Ya volvemos con más Minga. Minga, temporada alta de cooperativismo con perspectiva de género. Un espacio para